La política pública en ciencia, reflexiones desde el pensamiento crítico. Preside en este acto la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho. La doctora María Elena Álvarez Bulla Rosas, directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. El doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad. Maestro Raimundo Espinosa Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT-CONACHE. Destacamos la presencia de autoridades universitarias, estudiantes, profesoras y profesores de nuestra facultad. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Daremos inicio a este acto con el mensaje de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la facultad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho aprecio a la doctora María Elena Álvarez Bulla Rosas, directora general del CONACYT-CONACHE, al maestro Raimundo Espinosa Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT-CONACHE, y al doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional de esta facultad. También extiendo mis saludos a profesoras, profesores, alumnas y alumnos que nos acompañan en la presentación del libro La política pública en ciencia, reflexiones desde el pensamiento crítico. Quiero empezar señalando que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías, CONACYT, y el Fondo de Cultura Económica, con gran acierto, han unido esfuerzos para publicar la colección Ciencias y Humanidades para México. Esta colección tiene como finalidad la difusión de obras de investigación científica y humanística que aportan conocimientos valiosos para el desarrollo y el bienestar de nuestro país. Los volúmenes de esta colección tratan temas esenciales y relevantes tales como la salud, la movilidad, la soberanía alimentaria, migración, el cambio climático, la transición energética, la educación, así como las artes y la literatura. Sin duda alguna, todos estos libros fomentan el diálogo y el intercambio de ideas sobre asuntos contemporáneos que reflejan nuestra actualidad. En esta tesitura, la colección Ciencias y Humanidades para México representa una selección significativa de las perspectivas y conocimientos que los expertos poseen sobre ciertos temas relevantes que en las realidades latinoamericanas son objeto de análisis y discusión. Por otro lado, hay que recordar que el CONACYT tiene dentro de sus principales objetos la difusión del conocimiento, así como de los resultados y aplicaciones sociales derivados de las investigaciones en humanidades, ciencia, tecnología e investigación. En este contexto, se dio a la luz pública el libro La política pública en ciencia, reflexiones desde el pensamiento crítico, producto de la coordinación de Cecilia Elizondo y el maestro Raimundo Espinosa Hernández. Y desde luego la publicación conjunta entre CONACYT y Fondo de Cultura, y cumple cabalmente con lo que considero es la única y esencial función de un libro:
la apertura hacia la concepción de ideas e invitar al debate de las mismas. Se trata de una obra colectiva integrada por 6 partes. La primera, muy importante, me pareció sumamente atractiva, el derecho humano a la ciencia en la senda del constitucionalismo contemporáneo. Segundo, transición y cambio de paradigmas en la política nacional de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Una transición que de viva voz les tocó participar a los coordinadores y a los coautores. Tercero, la incidencia de la política de humanidades, ciencias, tecnología e innovación en la atención de los grandes problemas nacionales. Luego, propiedad intelectual, beneficios privados e interés público. El siguiente apartado, mecanismos para combatir la corrupción en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y Transformación Neoliberal de la Educación Superior y la desigualdad entre académicos. Derecho humano a la ciencia, como primer apartado del libro, es sin duda útil al lector al enmarcar el contenido y características del derecho humano a la ciencia, desde las características propias del diseño normativo, marco jurídico aplicable tanto en el contexto internacional como el nacional. La noción del conocimiento y la ciencia como un bien común, el carácter de derecho social que posee y su derrotero histórico que evidencia la necesidad de establecer reglas jurídicas que regulen el acceso al conocimiento científico como un derecho humano. Pero sin atisbo de duda, la aportación más relevante es la clara atribución de obligaciones que den viabilidad a este derecho. Lejos queda ya el discurso retórico constitucional, pues la conclusión es clara. Sin la asignación de recursos, sin la identificación de obligados y titulares, sigue siendo un deseo más del constitucionalismo mexicano. Adicionalmente, es imposible no mencionar el atinado enfoque que desde la perspectiva de género se ha elaborado. Se trata de la denuncia sobre la ausencia de mujeres en el ejercicio del derecho humano a la ciencia, la escasa representación en áreas del conocimiento y la sobrerepresentación históricamente asociadas al sexo femenino en otras actividades. De ahí que una nueva política pública en materia de ciencia y tecnología deba considerar esos sesgos y otros más. La doble condición de discriminación. Mujeres indígenas. La reflexión final apoya la inclusión de este tipo o de este grupo de mujeres en las cátedras, en la investigación, la asignación de espacios interculturales, por mencionar algunos. Transición y cambio de paradigmas en la política nacional de humanidades, ciencia, tecnología e innovación. Como segundo apartado de la obra, es quizá la muestra de la tragicomedia y las dicotomías nacionales. Se trata, como su nombre lo indica, de la investigación argumentativa tendiente a la justificación del por qué existe en la legislación mexicana una directriz que enfoque el desarrollo de la investigación hacia la resolución de problemas nacionales. Si hay recursos públicos dedicados a la investigación, pues se debe priorizar la atención de estos grandes problemas nacionales. Bien,
Por otra parte, dice, por un lado es recurrente también la acertada denuncia del eurocentrismo, el malinchismo filosófico y la geopolítica del conocimiento, todas ellas posiciones válidas y bien argumentadas en los autores. Igualmente interesante y acreditada la preocupación de orientar la investigación sufragada por el erario público hacia la solución de las realidades mexicanas. Es decir, la necesidad de priorizar las actividades hacia las necesidades locales, lo cual es cierto desde luego. Otro tanto acaece con la incidencia de la política de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en la atención de los grandes problemas nacionales, en la cual se plantea la defensa férrea de orientar los esfuerzos hacia la realidad nacional. Si bien también se concede la libertad de desarrollar investigación de frontera cuando los recursos del erario resuelvan y den frutos cercanos a lo que en México necesitamos. Propiedad intelectual, beneficios privados e interés público como cuarta parte de la obra, tiene entre sus más destacadas aportaciones la construcción de diversos modelos de transferencia de tecnología, entendidos como la devolución a la sociedad mexicana de lo que se ha invertido en el desarrollo de la investigación. Es desde luego, desde quien habla, un interesante acercamiento de cómo el Estado también se ha ido posesionando en el sentido de que si se destinan recursos públicos a la investigación, también pueda a partir de ahí cosechar patentes que sean propias del Estado mexicano. Mecanismos para combatir la corrupción en el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación es otro de los rubros que cumplen cabalmente la función de un libro, dar lugar al debate. Por un lado, documenta el sesgo y las problemáticas existentes en la distribución, manejo y control de los recursos asignados a la investigación en México. Indirectamente redefine la fiscalización al insertar la consecución de soluciones a la realidad mexicana como uno de los criterios para medir el grado de eficiencia y eficacia con el cual se han ejercido los mismos. En suma, se trata de una obra amplia, propositiva, argumentativa, contemporánea, centra desde múltiples perspectivas el drama nacional al que no escapa la ciencia, la tecnología, la innovación y la investigación y desde luego pues todo el reordenamiento que durante estos últimos años a través del trabajo profesional y desde luego muy bien estudiado, muy bien pensado, bien analizado y estructurado, llevó a cabo el CONACYT, quienes desde luego algunos de los, cuando menos conozco al coordinador, al maestro Raimundo, estuvo encabezando también algunos de estos grandes temas y que seguramente seguirán rindiendo grandes frutos, pero les deja por lo pronto ahí el tema. ¿Cuántos han escuchado de este derecho humano a la ciencia, este derecho humano al conocimiento, de cómo hacerlo viable, que no se quede solamente como un enunciado dorado dentro de nuestro texto constitucional? Desde luego una obra sumamente recomendable. Felicito a los coordinadores, a los coautores y a las casas editoriales. Es
una obra, como dije, conjunta entre el CONACYT y el Fondo de Cultura Económica, dos sellos editoriales de mucha seriedad y de mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Enhorabuena y les recomiendo mucho el libro. Recibimos con agrado las palabras del doctor Rodrigo Brito Melgarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional de la Facultad. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. De verdad que me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir esta mesa con dos estupendas directoras, la directora de nuestra facultad, la doctora Sonia Venegas Álvarez, y la doctora de CONACYT, CONACHE, la doctora Álvarez Bulla Roses. Es verdaderamente un gusto también para mí compartir la mesa con uno de los coordinadores de esta extraordinaria obra, el maestro Raimundo Espinosa. Y creo que para empezar con mi intervención, lo que me gustaría plantear es una pregunta, un poco para pues, reflexionar sobre la importancia de este texto que gustoso me di cuenta que tienen la oportunidad de contar con él las alumnas y los alumnos de la facultad, porque generosamente pues, las personas de CONACYT nos hicieron favor de pues, distribuirlo entre las personas que están en nuestra facultad. Y la pregunta que quisiera hacer es, ¿por qué es bueno hablar de una obra como la que hoy se presenta? Y creo que lo que podríamos comentar en este sentido es que es bueno platicar de un texto como este, porque, como ya lo señalaba la doctora Sonia Venegas, el derecho a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resultan, pues a pesar de haberse reconocido desde hace ya muchísimo tiempo y además en lo más alto del derecho internacional de los derechos humanos, es un derecho poco conocido, o era un derecho poco conocido entre las autoridades. El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 y se integra en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1966, en el artículo 15, y por tanto es pues, un texto vinculante, es un derecho que debe ser vinculante para todas las autoridades desde la década de los 80 y con mayor impulso a partir de la reforma constitucional de 2019. Decíamos que pues este reconocimiento del derecho humano a la ciencia tuvo como consecuencia que tanto la participación en el progreso que deriva de la ciencia como la libertad para crear y difundir el conocimiento científico, a pesar, ya lo decíamos, de estar contenido en esta Carta Internacional de los Derechos Humanos, en lo más alto del derecho internacional de los derechos humanos y de la normativa nacional, pues se concibieran durante mucho tiempo como derechos precarios, porque eran derechos a los que no se les prestaba tanta atención por parte de las autoridades. De ahí, repito, la importancia de una obra como la que hoy se presenta, porque actualmente es fundamental estudiar los avances y la importancia de este derecho, así como la política pública que de él deriva. No debemos olvidar, y me parece que eso es algo muy importante en un escenario como en el que estamos, que al igual que la enseñanza, la ciencia está en la base del desarrollo de la sociedad y por tanto, como se señala de manera reiterada en esta obra, tiene que ser protegida en función del interés social. Ese contenido social de la ciencia es una de las partes medulares de esta obra que nunca se pierde, que se convierte en una brújula y que me parece nos debe hacer pensar que este cambio de concepción es fundamental en un país como el nuestro. ¿Por qué? Bueno, pues porque no puede negarse que el moderno Estado social reconoce a la ciencia como un factor esencial para el desarrollo, pero para ampliar sus competencias en esa dirección, el propio Estado necesita de la colaboración de la ciencia porque depende de la información que le llega del sistema científico.
Y es que no debe olvidarse que el fin de las labores de investigación científica tiene que ser buscar. Me parece que este es un cambio muy importante a partir de la administración de la doctora Álvarez Bulla-Roses en CONACYT, buscar cambios que hagan que la sociedad progrese. Por eso la trascendencia también de la obra coordinada por Cecilia Elizondo y Raimundo Espinosa, que además, debo decirlo, se conforma por una serie de trabajos que fueron resultado del seminario La ciencia es tu derecho, y en el cual se empiezan a hacer una serie de reflexiones críticas sobre políticas, normas e instituciones en la materia. Debido a la naturaleza de este seminario, en esta obra se abordan temas relacionados con la ciencia desde visiones como la filosofía, el derecho, la economía, la política y la antropología, pero además se tratan, como decía nuestra directora, con énfasis en lo intercultural, en la perspectiva de género, en la interrelación disciplinaria que exige la discusión pública sobre acciones institucionales que buscan impulsar el desarrollo integral e incluyente del país. Un aspecto crucial que me parece está plasmado en esta obra es el estudio de la ciencia a partir de la idea de honestidad epistemológica. Una honestidad epistemológica entendida como la no supeditación de los principios del conocimiento a intereses particulares, a intereses económicos o a intereses partidistas. En esta obra se entiende a la ciencia, como lo señala también de manera muy clara la doctora Álvarez Bulla-Roses, como un bien público y no como una mercancía, como un derecho, pero no como cualquier derecho, sino como un derecho habilitante. Y de esta manera se deja atrás la visión privatizadora, mercantilista, individualista y egoísta con la que a veces trata de representarse el conocimiento científico. Desde la introducción, Raimundo Espinosa y Cecilia Elizondo señalan de manera también muy clara que la transformación de la política y los marcos institucionales en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación que se han emprendido en los últimos años busca consolidar el derecho humano a la ciencia a través del establecimiento de garantías normativas y de políticas públicas que estén fundadas en el interés público y en la justicia social. Y como decíamos, esta es la hoja de ruta de una obra que aborda temas fundamentales para comprender de mejor manera la política pública en ciencia, pero que se adentra en ella a partir de un enfoque crítico. Ya la doctora Sonia Venegas ha hecho un recorrido muy interesante de esta obra y me parece que de manera muy puntual nos ha dado un panorama general muy interesante sobre cada una de las 6 partes que integran esta obra. Y por eso yo solamente me enfocaré en decir que este panorama tendría que recordarnos que el progreso científico y las tecnologías tienen un efecto enorme en la vida cotidiana de las personas y de los pueblos, y que el conocimiento científico, y esto me parece que no deberíamos olvidarlo nunca, es indispensable para el ejercicio de otros derechos, cierto, de carácter económico, social y cultural, como el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, pero también, y quizá esto a veces no lo tomamos tan en cuenta, pero es fundamental, el derecho a la ciencia es indispensable para el ejercicio de las libertades políticas y civiles, pues a través de él se forman ciudadanos y ciudadanas críticos que ejercen con responsabilidad e información sus derechos a participar de manera plena en una sociedad democrática. Por ello, la importancia de hacer exigible este derecho y con ello lograr que las condiciones de quienes realizan investigación científica sean acordes con los estándares que existen en la materia. En nuestro país, la reforma de 15 de mayo de 2019 abre una vía importantísima en este sentido. ¿Por qué? Pues porque con ella se integra a nuestra norma fundamental el derecho que toda persona tiene a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, lo que evidencia la importancia de la actividad científica y de los apoyos estatales para su desarrollo y difusión. Los nuevos contenidos del texto constitucional, en consecuencia, pues abren importantes posibilidades para hacer efectivo el ejercicio de las libertades de quienes realizan las labores de investigación o las refuerzan, y para dejar atrás las prácticas que impedían a las y los integrantes de la comunidad científica cumplir con sus actividades de manera adecuada. De hecho,
El mandato constitucional nos compromete a desdoblar los contenidos del derecho a la ciencia para determinar cuáles son las obligaciones, lo decía muy bien nuestra directora, que de ella derivan y la forma en que se favorece su cumplimiento. Y en esto también es de gran valía esta obra, porque en ella se dedican páginas muy, pero muy interesantes a exponer la titularidad y los sujetos obligados de este derecho humano. CONACYT, con H, ha abierto espacios de participación en los últimos años para intercambiar ideas, para propiciar la participación de la comunidad en la reflexión continua sobre temas muy importantes de la política nacional de humanidades, de ciencias, de tecnologías e innovación, tomando en cuenta las prioridades nacionales, la propiedad intelectual en el ámbito público, el combate a la corrupción y los retos de la educación superior. El resultado de uno de estos espacios de participación es esta obra que nos ayuda, sin lugar a dudas, a tener presente que hacer exigibles los derechos supone la coronación de un Estado democrático, máxime si se considera que de esta forma se logra un verdadero equilibrio de poderes, pues las personas, al luchar por sus derechos, se convierten en un factor activo de la vida jurídica y del Estado, en el mismo acto en que se transforman también en defensores de su propia libertad. Muchísimas gracias. Ahora tenemos la intervención del maestro Raimundo Espinosa Hernández, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT con H. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para mí estar aquí en la Facultad de Derecho, en este auditorio Benito Juárez. Muchas gracias, doctora Sonia, por recibirnos, por abrir las puertas de la facultad para presentar este libro. Bueno, muchas gracias también, doctora Elena, por la confianza todos estos años y además, bueno, por también estar con nosotros el día de hoy presentando pues esta obra que es pues producto de un trabajo colectivo. Ahora contaré un poco la historia para que todos la puedan conocer. Y por supuesto también muchas gracias al doctor Brito Megarejo, director del Seminario de Derecho Constitucional, por darnos su tiempo y también compartir sus reflexiones e invitar a la lectura de este libro. Muchas gracias a todas y todos. Igualmente, bueno, pues aquí a maestros, colegas, estudiantes que nos acompañan, muchas gracias pues por este interés, ¿no? En este tema, en el tema detrás de este libro, ¿no? Habría que decir que pues del derecho humano a la ciencia se ha hablado muy poco, ¿no? En general. Ahora, a partir de la reforma constitucional que ya nos mencionaba el doctor Brito, pues se ha estado hablando un poco más. A partir de que el CONACYT lo asume y se comienzan los trabajos para la generación de lo que fue la iniciativa y ahora primera ley general en materia de HCTI, pues es un tema que está más presente en los espacios públicos, ¿no? Pero habría que decir también que aquí en la facultad en menos de 2 semanas hemos tenido ya 2 eventos donde se insiste en el derecho humano a la ciencia, ¿no? Apenas la semana anterior, por invitación del doctor Yuri, también sé que mediación de la doctora Sonia, pues también tuve la oportunidad de participar aquí en este mismo auditorio, si no me equivoco, pues también para hablar, ¿no? Ahora del cambio que viene del CONACYT como organismo público descentralizado, que se convertirá en una secretaría de Estado, ¿no? Y además deben ustedes saber que pues múltiples profesores, profesoras de esta facultad pues participaron con nosotros en el CONACYT durante poco más de 4 años, que fue el proceso de elaboración de la iniciativa y su presentación por parte del titular del Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, en la Cámara de Diputados, ¿no? Hasta ahora que ya es ley, pues hubo una participación de diferentes miembros de nuestra comunidad, ¿no? Y esto, bueno, lo podrán ver reflejado en un libro de próxima aparición que esperamos también poder presentar con ustedes, que es precisamente esta nueva ley general en materia de HCTI comentada, ¿no? Ahí, por ejemplo, pues participó nuestra directora, la doctora Sonia. En fin, pero pues deben ustedes saber que no hay todavía una literatura robusta sobre el tema del derecho humano a la ciencia en nuestro país, ¿no? Incluso desde la perspectiva jurídica, pues no hay muchos trabajos ni obras completas que de manera integral, digamos,
pues pasen revista de la complejidad del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, ¿no? Ni siquiera de la pura figura del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ¿no? Ahí hay pues un área de oportunidad pues muy importante, ¿no? Para los juristas, las y los juristas de esta facultad. Asimismo, pues también es importante reconocer que pues hacen falta especialistas, juristas, abogados especialistas en esta materia, ¿no? Pues no hay muchos, ¿no? No hay muchos y es pues una materia pues muy bonita, con mucha complejidad, con grandes retos y que además, bueno, pues tiene que ver con lo que a mí me parece es el derecho humano del siglo XXI, ¿no? Que es el derecho humano a la ciencia. Ya por ahí le pasamos a la doctora Sonia una propuesta para incluir una asignatura precisamente sobre el régimen jurídico del derecho humano a la ciencia, ¿no? Para pues también poner a la facultad a la vanguardia en la enseñanza de estos temas, porque pues también es una materia que no se imparte así, ¿no? Se puede en algunos aspectos, pues se ven en algunas materias, particularmente en derecho administrativo, pero lo cierto es que pues ya el desarrollo que ha tenido esta primera ley general y pues la relevancia del derecho humano a la ciencia, pues me parece que amerita que le demos también un tratamiento académico, un estatus académico distinto, ¿no? Bien, bueno, pues sobre el libro, fíjense que es resultado de un trabajo colectivo en el marco de este proceso pues participativo que llevó adelante el CONACYT durante cerca de 4 años para pues lograr la elaboración de lo que fue la iniciativa de ley, ¿no? El libro recoge precisamente pues distintas intervenciones en un momento pues muy particular de este proceso, donde pues se definieron, ¿no? Varios de los contenidos que hoy podemos ver en la ley, y bueno, pues da cuenta precisamente de la pluralidad de visiones, de disciplinas, de enfoques, pues con los que contamos durante este proceso, ¿no? Y que ustedes pueden pues también revisar esta legislación y se darán cuenta que sí, por supuesto, tiene un cuidado en cuanto a la técnica legislativa, ¿no? Y los aspectos pues técnicos jurídicos, pero también se ve que hay toda una impronta, una influencia pues de las necesidades y propuestas de la propia comunidad nacional de HCTI, ¿no? En las cuentas que logramos hacer, bueno, pues aproximadamente participaron en la elaboración de esta ley alrededor de 70,000 personas, organizaciones, instituciones pues de la Comunidad Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, ¿no? Y eso también se ve, se nota en esta muestra, el libro es una muestra de este proceso y se ve también cuando uno revisa pues esta ley, ¿no? Particularmente en la orientación que ahora tiene y en la manera en la que se desarrolló el derecho humano a la ciencia. Permítanme comentarles que hace un par de semanas me escribió Miquel Mancisidor, que es relator de Naciones Unidas para el tema de derecho humano a la ciencia, ¿no? Junto con otros pues abogados, juristas que han participado en estos comités de Naciones Unidas y algunos de UNESCO también en América Latina, pero bueno, Miquel Mancisidor como relator pues precisamente pues se enteró, ¿no? Que tenemos ahora en México esta nueva ley y que además desarrolla el derecho humano a la ciencia, y bueno, pues escribió para felicitarnos y también para pues reconocer, ¿no? Que México se coloca, algo que hemos dicho nosotros, pero pues no es igual que uno lo diga, que lo reconozcan autoridades, y en este caso pues los expertos en la materia, pues se coloca a la vanguardia, ¿no? Internacional en materia de derecho humano a la ciencia y de legislación pues garantista de este derecho, ¿no? Eso es, me parece a mí, pues un motivo de orgullo para todos y todos nosotros, sobre todo en el entendido de que muchos de los artículos de esa ley pues participaron y algunos fueron incluso redactados o postulados, propuestos por profesores de esta misma facultad, ¿no? Entonces, bueno, el libro tiene esta historia de la ley detrás, ¿no? Y es un instrumento que por ello pues también nos sirve para la interpretación de la ley, para conocer mejor esta legislación y la manera, las diferentes herramientas con las que ahora se cuenta para garantizar el derecho, el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia como un derecho pues habilitador de otros derechos, ¿no? La salud, el ambiente, incluso, como ya decía el doctor Víctor, los derechos políticos, pues todos ellos ya en las sociedades contemporáneas pues tienen como base, una base
uno de sus sustentos más importantes, precisamente el derecho humano a la ciencia, porque son derechos que para ejercerse requieren del conocimiento, que para protegerse requieren del conocimiento, y ahí es donde entra este derecho humano, ¿no? Y por supuesto, esta dimensión que tiene de universalidad, de acceso universal, ¿no? Porque el derecho humano a la ciencia no es solamente para los profesionales, los investigadores profesionales, los académicos, ¿no? Los profesionales de la ciencia, sino que es un derecho pues para el conjunto de la población, especialmente para el conjunto de la población, ¿no? Por eso se le ha catalogado como un derecho social, y ahí es donde está en los catálogos internacionales, pues precisamente en los DESCA, ¿no? Es donde aparece el derecho humano a la ciencia. También me parece pues importante comentar que pues como ustedes lo podrán ver ahora que puedan pues leer, ojear el libro, pues su composición, la pluralidad de su composición, pues nos da cuenta de diversos puntos de vista, tanto en la parte, digamos, académica, pero también una cierta coincidencia, digamos, ¿no? En la necesidad de cambiar el rumbo de la política nacional de ciencia y tecnología que se venía llevando a cabo en nuestro país. Y eso me lleva pues a compartir con ustedes una pequeña reflexión, ¿no? Que cruza todo el libro y que nos lleva de nueva cuenta a la nueva ley, ¿no? Fíjense que la legislación anterior, una legislación que estuvo vigente alrededor de 20 años, ¿no? Una ley de 2002, la Ley de Ciencia y Tecnología, pues era una ley muy diferente a lo que hoy es esta Ley General en materia de HCTI. Aquella ley pues no estaba basada ni orientada ni recuperaba pues los derechos humanos, ¿no? Normas de derechos humanos, ni el discurso de los derechos humanos. Y eso, bueno, pues ahora ya a la vista, después de la reforma de 2011, pues nos parece ahora anacrónico, ¿no? Visto desde aquí. Aquella ley, más bien, pues tenía otros objetivos. De lo que se trataba en ese momento era de ver cómo se podía facilitar la transferencia de recursos públicos a diferentes agentes del sector privado. Por eso aquella ley estaba basada en la figura de los fideicomisos, y era tan importante el fideicomiso, ¿no? Eso, bueno, pues ha sido rebasado con la reforma constitucional que mandata expedir esta ley sobre la base del derecho humano a la ciencia, porque precisamente esta ley está toda ella organizada para desarrollar y garantizar este derecho humano pues tan importante, ¿no? para la actualidad. Este debate ustedes lo pueden encontrar con mucho mayor detalle en pues los primeros capítulos del libro, ¿no? En la primera y la segunda sección también del libro pueden ustedes encontrar los debates y las reflexiones que se virtieron en relación con este cambio pues de paradigma en la legislación nacional, ¿no? Precisamente pues el esfuerzo de pasar de una concepción del conocimiento y la ciencia como mercancía sujeta a dinámicas de mercado, para más bien pasar a una concepción del conocimiento y la ciencia como derecho humano, ¿no? Como un derecho fundamental. Ya ustedes lo podrán revisar ahí, está pues documentado parte de estos debates, ¿no? Y pues más rico todavía porque no solamente es desde la perspectiva jurídica, sino desde la perspectiva de investigadores, becarios y demás que participaron y que pues tienen formaciones muy diferentes, ¿no? Y siempre es importante pues escuchar esas otras voces que tienen perspectivas diferentes a las nuestras, ¿no? Bueno, también me parece importante mencionar entre los temas que van ustedes a encontrar en el libro y que trascendieron a la legislación, porque estas discusiones lograron trascender, pues dos muy importantes, ¿no? Que de alguna manera también se abordaron ya en el seminario al que nos convocó la semana pasada el doctor Yuri Pavón, que tiene que ver con la fiscalización, ¿no? Con la transparencia en el ejercicio de la función pública, pero también en el uso de recursos, en el ejercicio de recursos, y tienen que ver con el combate a la corrupción, ¿no? En eso, bueno, pues la ley, por el contexto que nos tocó a nosotros atravesar durante este proceso de elaboración, pues fueron asuntos muy importantes, ¿no? Que uno en principio pues pensaría que pues no tienen mucho sentido, no tienen cabida en el sector de las humanidades, de las ciencias, de las tecnologías, pero lo cierto es que también pasaban, ¿no? Y es uno de esos factores que obstaculizaban, que han entorpecido
pues el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, ¿no? La atención de problemáticas nacionales con base en conocimiento científico, ¿no? La toma informada de decisiones públicas, como se dice. Bueno, pues eso era muy complicado hacerlo precisamente por distintos pues sesgos, ¿no? En el ejercicio de funciones públicas y también en el manejo incluso de los recursos, ¿no? Que es todo un debate que en términos jurídicos pues es muy interesante el debate de la extinción de los fideicomisos, ¿no? Que de alguna manera también se recoge en este libro. Les cuento muy rápido. Cuando nos encontramos en el CONACYT, ya con la claridad de la doctora Álvarez Bulla y luego ya con el mandato expreso del presidente de la República en la situación de tener que extinguir los fideicomisos, pues resultaba que CONACYT era la institución pública que más fideicomisos tenía, 91 fideicomisos, si no me equivoco, ¿no? Y teníamos que extinguirlos. Pero resulta que ni en la banca pública, ¿no? Ni en la banca privada, pero tampoco en la Secretaría de Hacienda o en la Función Pública, tampoco en el CONACYT, pues había el conocimiento, el expertise para llevar a cabo este tipo de procedimientos con la complejidad que teníamos por el tiempo y por la cantidad, ¿no? Y luego, pues por las reglas que tenía cada uno de los fideicomisos, que eran muy diferentes, y la complejidad también de los proyectos ahí albergados o financiados por este mecanismo, ¿no? Ese trabajo es una experiencia jurídica también muy importante que nos tocó a nosotros desde la Unidad de Asuntos Jurídicos pues salirle al paso y hacer el diseño de toda la estrategia para llevar adelante pues una extinción que el día de hoy podemos decir que ha sido exitosa de los 91 fideicomisos que tenía el CONACYT. Y claro, luego ya en medio de los debates para la creación de la nueva ley, pues establecer mecanismos que pudiesen garantizar estos mecanismos de financiamiento de los proyectos y de los distintos programas del CONACYT, como el Programa del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y el Programa de Becas, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, hubo que también plantearnos alternativas para ello. Finalmente, pues yo quisiera invitarlos a leer, acercarse a la lectura de este libro. Van ustedes a encontrar pues los debates reales en torno al cambio de la política pública en materia de ciencia en nuestro país, y también es una muy buena herramienta para acercarse a conocer esta nueva legislación, ¿no? en la materia, y sobre todo pues el desarrollo que hemos tenido en México en relación con el derecho humano a la ciencia. Y seguramente, bueno, pues a muchos les interesará por cuestiones académicas también acercarse a los juicios que ahora tenemos en relación con la ley, y me refiero específicamente a las acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Además de, bueno, los juicios que ha habido en otras cuestiones más particulares, pero el asunto de las acciones de inconstitucionalidad pues también es muy interesante, porque la Corte tendrá en su momento que pronunciarse pues en relación con las impugnaciones que se hicieron, sobre todo por asuntos de forma, frente a hacer valer el derecho humano a la ciencia y pues evitar ir hacia atrás a una legislación que ni siquiera lo reconocía, ¿no? Ese debate pues es un debate jurídico que seguramente será de todo su interés, ¿no? Y por supuesto el otro punto que es imposible no mencionar pues es esta transformación del Consejo ahora en una secretaría, ¿no? Me parece a mí un paso hacia adelante que atiende demandas de mucho tiempo de la comunidad, y bueno, pues esperemos que la manera en la que la reforma que se requiere se lleve a cabo, pues sea lo mejor posible para garantizar la continuidad en el cambio de política, una política ahora orientada al bienestar social, al interés público nacional, pueda tener continuidad, se pueda garantizar, y particularmente pues el desarrollo, el ejercicio efectivo de este derecho humano a la ciencia. Muchísimas gracias. Cedemos ahora el uso de la voz a la doctora María Elena Álvarez Bulla Roses, directora general del CONACYT-CONACHI. Bueno, pues muchas gracias. Ya es tarde, han hablado las y los expertos. Para mí es un gran gusto estar aquí en esta facultad, sobre todo frente a jóvenes, hombres y mujeres interesadas, interesados, interesadas en pues hacer justicia seguramente desde diferentes miradas, desde diferentes temáticas. Pues es una gran noticia tener este auditorio con todas las personas tan jóvenes que están aquí acompañándonos, con su directora, la doctora Venegas
a la cabeza, la doctora Sonia Venegas. No es algo muy común y es otra buena noticia, una mujer al frente de la Facultad de Derecho. Yo les pido un aplauso. Gracias, doctora, por darnos la oportunidad de este diálogo circular. Yo quisiera ser muy breve justamente porque quisiera darles la oportunidad de preguntarnos y de cuestionar o de compartir, aunque sea brevemente, algunas de sus reflexiones. El doctor Rodrigo Brito ha sido claro, además con una elegancia, igual que la doctora Venegas, propia de las personas que se dedican a las ciencias jurídicas. Y qué decir de mi colega, el maestro Raimundo, que me ha acompañado y que ha encabezado la unidad de asuntos jurídicos de una manera brillante, y que es uno de ustedes, además muy cercano, también es muy joven, él salió de esta facultad, junto con él llegaron al CONACYT otras y otros jóvenes también formados en esta facultad. Entonces, bueno, les veo un futuro pues muy promisorio, haciendo contribuciones muy relevantes como el libro que hoy estamos discutiendo, y felicito desde luego, lo felicito a él, felicito a la doctora Elizondo, felicito a todas y todos los investigadores que participaron, no solamente en el libro, sino como ya bien nos dijo Raimundo, participaron y además nos acompañaron en la audacia de transformar de raíz, radicalmente, que cuando se saca de raíz la corrupción, estos vicios administrativos que había, estas exclusiones, estos sesgos, este desprecio de las humanidades. Imagínense una ciencia sin ética, una ciencia sin derechos, sin justicia, una ciencia sin sentido social, que ahora no se puede separar del sentido ambiental. Yo estoy segura que muchos de los jóvenes, de los estudiantes, de las personas que están acá, que están en el proceso de formación, están muy probablemente motivados por el futuro del planeta. ¿Cuántos de ustedes les interesa, por ejemplo, el derecho ambiental? Levanten la mano, si hay, fíjense, yo creo que si esta pregunta la hubiéramos hecho hace algunos años, pues el tema ambiental no se paseaba por esta facultad, no era un tema de preocupación para las y los jóvenes, y hoy es un tema muy importante. También el derecho de todas las personas a participar, por ejemplo, en la ciencia, y hoy, bueno, como decía ya el maestro Espinosa, se le está abriendo una nueva materia, el derecho a la ciencia como un derecho habilitador, como de manera muy clara y precisa lo dijo el doctor Brito, un derecho habilitador de todos los demás derechos, el derecho a contar con agua suficiente y de calidad, el derecho a la biodiversidad, porque el derecho al ambiente no solamente es un ambiente sin contaminación, es el derecho a nuestra gran biodiversidad que tenemos en este país, toda la discusión de cómo penetran las tecnociencias y sus consecuentes tecnologías que son inapropiadas, que son ajenas a nuestras culturas, en fin, todas estas discusiones que son muy del momento de transformación que vive el país. Y creo yo que, como se han manifestado además los jóvenes, las jóvenes en esta universidad, hay un compromiso desde las nuevas generaciones a seguir empujando a favor de una transformación que realmente pues vaya beneficiando a todas las personas, pero sobre todo a las más pobres. Entonces, en este sentido es que el quehacer científico y tecnológico no puede quedar atrás, no puede quedar ajeno a este proceso de transformación que tiene todo el sentido de asegurar una sociedad más justa y condiciones más favorables, incluyentes para todas las personas de este país. Y el quehacer humanístico, científico, tecnológico y de innovación no puede responder más a agendas de poderes fácticos, de poderes a lo mejor de intereses creados, porque la ciencia, cuando se guía por el conocimiento, cuando es la verdadera y honesta ciencia que debe de realizarse, pues finalmente va a contribuir siempre a favor de las causas justas.
Entonces, yo quisiera terminar ahí para dar la oportunidad, si es que hay inquietudes, si hay preguntas, y decirles que a pesar de que probablemente no todos tuvieron la oportunidad de tener un ejemplar impreso del libro, este libro va a estar disponible en línea de manera gratuita, y por eso también aprovecho antes de cerrar agradecer profundamente al Fondo de Cultura Económica por acompañarnos en esta aventura editorial de Ciencias y Humanidades para México, y también Ciencias para Todos y otras colecciones de, por ejemplo, textos científicos mexicanos que se habían abandonado. No tenemos prácticamente en el país textos, libros de texto escritos por colegas de nuestro país. Entonces, también decirles, si alguna o alguno de ustedes todavía no tiene el ejemplar, lo quisiera tener impreso, pedirle a Raimundo, que tiene pues un número importante de ejemplares, que les comparta alguno más, e invitarles, si quieren expresar alguna inquietud. Agradecer reiteradamente a todas, a todos ustedes, a la directora y a quienes nos acompañan en la mesa. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de parte de nuestro auditorio. Sí, maestro, por favor. Muchas gracias. Una pregunta para usted, doctora. La transformación, el reto. Usted como directora en este momento del CONACYT, ¿qué retos considera que son más importantes ahora que viene el desafío de convertir a un organismo de naturaleza descentralizada de corte paraestatal con personalidad jurídica a un organismo del sector centralizado que no lo tiene? ¿Qué acaso eso no va a limitar más la labor de la difusión de la ciencia y su misma promulgación? Gracias. Propagación, gracias. Bueno, creo que en su respuesta usted ha dado su opinión, y es una opinión que vale la pena escuchar, discutir, reflexionar. En estos 6 años casi, el CONACYT se convirtió de ser una institución muy aislada de la sociedad, sobre todo muy ajena de las problemáticas concretas, sobre todo de nuestro país, muy enfocada hacia las transferencias multimillonarias de más de 45,000 millones de pesos en los últimos 3 sexenios neoliberales, Fox, Calderón, Peña Nieto, a instancias privadas, muchas de ellas transnacionales y grandes empresas nacionales. Se convirtió de eso también una institución pues bastante opaca, bastante inclusive con cuestiones pues bastante problemáticas desde el punto de vista de ineficiencia, de ineficacia, en una institución transversal. Y justamente el ser un organismo descentralizado permitió esta transversalidad y esta colegialidad. A mí ese aspecto me preocupa mucho. Al no ser una estructura meramente vertical de la administración central del gobierno de la República, el CONACYT tiene un órgano de gobierno que está por encima, es nuestro máximo órgano de gobierno, que es la Junta de Gobierno, que gracias a la ley general que el presidente mandó a los diputados, puso en manos de la Cámara de Diputados, que finalmente se evaluó por estos y también por los senadores en mayo del año pasado, se fortaleció este órgano máximo de gobierno del CONACYT, y ahí hay representatividad de todos los sectores del gobierno, también de los sectores académicos, privado, inclusive social de base comunitaria, y eso hace la gestión de CONACYT muy colegiada, las decisiones muy ancladas en toda esta diversidad de sectores que tienen que participar y que opinar acerca del desarrollo humanístico, científico, tecnológico y también de innovación. Entonces es un aspecto que debe de cuidarse y que debe de garantizarse. Deben de haber órganos de consulta, también hay un órgano de reflexión, mesas de reflexión en donde se han estado tocando diferentes temas. Esto es muy importante, y que nunca más vuelva a ocurrir lo que estaba pasando, que se excluían de manera importante a las humanidades. Ahora
Por ejemplo, en Derecho hay muchas más becas, todos los posgrados en diferentes áreas del Derecho son importantes dentro del Sistema Nacional de Posgrados. Entonces, yo creo que todos los programas sustantivos se van a mantener porque es una transformación que ahora va a tener continuidad, no tengo duda, en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que es además científica y que tiene mucha claridad en la agenda de HCTI, pero sí debe cuidarse que el sumarle esta burocracia que requieren las secretarías no entorpezca y no debilite este aspecto transversal y colegiado. Y yo espero que encuentren la manera y que este fortalecimiento en términos de rango y de inclusión en la estructura central del gobierno federal también se acompañe de mantener el espíritu y los mecanismos y la función que tienen estos órganos colegiados y esta capacidad transversal de intervenir en todas las agendas. No sé si ustedes escucharon el informe del presidente de la República, el 6º informe del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mencionó justamente en la parte en donde estaba haciendo referencia a algunos aspectos centrales, fundamentales de la soberanía nacional, el papel del CONACYT, cómo se fortaleció el CONACYT y los aportes que tuvo el CONACYT, y dio algunos ejemplos, pero de los ejemplos que dio tocó salud, agricultura y producción de alimentos sin uso de tóxicos y energía. Y solamente dio 3 ejemplos y eso da cuenta de cómo en estos pocos años se pudo pasar de esta institución aislada de la sociedad, de la gente, de sus problemáticas, a una institución que fue capaz de aterrizar resultados y no solamente de fortalecer los programas que ahora son mucho más democráticos, sustantivos y de beneficio a los estudiantes, a los colegas, como el Sistema Nacional de Posgrados, el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, sino de poderse coordinar con otros sectores del gobierno y con algunos sectores privados y también de organizaciones sociales de base comunitaria para llegar a resultados concretos que transforman la vida de la gente y que mejoran la vida de las personas. Yo espero que esta capacidad no se pierda. El sentido de la transformación del CONACYT obviamente tiene continuidad porque es un gobierno de continuidad el que va a empezar a partir del 1 de octubre y esa sería mi reflexión en torno a su importante pregunta. Gracias, doctora. Finalizaremos nuestra presentación con un Goya. Les pido que nos pongamos en pie y el doctor Gustavo Castañeda nos dirigirá en el Goya.